Los españoles somos cada vez más desiguales. Nuestra democracia va hacia atrás. Eso golpea el artículo 14 de la Constitución española, pero no lo golpea aún más el hecho de que no hay ninguna española ni ningún español lo suficientemente bueno como para ser jefe del Estado. Hay gente con dificultades para explicar a sus hijos inteligentes el asunto de los Reyes Magos, pero ¿y el de los Reyes Vagos? La desigualdad en cualquier sociedad es terrible. En primer lugar, es un despilfarro de recursos. ¿De cuántos genios estamos prescindiendo porque no les damos oportunidades? La desigualdad genera también trastornos y enfermedades. ¿Es que acaso vamos a crear otra vez una corte de los milagros para entretener a los ociosos de la realeza? ¿Alguien quiere acaso recuperar esa España maltrecha que solo señalaba las enormes desigualdades y la ausencia de seguridad social? Ay, la desigualdad es como evidente, genera de delincuencia. Que roben los pobres podemos entenderlo. ¿Y qué hacen robando los ricos con todo lo que tienen? ¿Por qué tiene el monarca tantos amigos delincuentes? Aunque los choros siempre nos distraen y nos entretienen. ¿Necesita acaso nuestra democracia de un nuevo lute, ahora que ETA va a dejar de brindar argumentos a los de la guerra sucia? La desigualdad, por último, genera arrogancia por parte de los ricos y resentimiento por parte de los pobres. ¿Por qué viven también los miembros de la clase real mientras 6 millones de españoles están en la mierda? ¿Qué hay que hacer para prosperar tanto como en el entorno real? Un servidor como la infanta Cristina estudió ciencias políticas, incluso yo hice un doctorado. No me va mal, pero ni por asomo en comparación con lo del palacete de Pedralbes. ¿Tendría acaso que casarme con un jugador de balonmano? El rey siempre ha ido a los entierros de los ricos, de los aristócratas, de sus compañeros de cacería e incluso de sus amigos delincuentes que pasaron por la cárcel por ladrones. Nobleza obliga, aunque eso sí, nunca lo hemos visto en ningún entierro individual de las decenas de miles de fallecidos en accidente laboral durante su largo reinado. ¿Se creen de verdad que Juan Carlos de Borbón es el rey de todos los españoles? Me temo que eso solo es verdad a la hora de financiarlo, pero disfruten su bienestar, a fin de cuentas, pues nos lo debe a todos nosotros. El rey Juan Carlos en verdad no me parece tan preocupante. Vino con la transición y hubo que asumirlo, pues como el 12 de octubre, que entonces era el Día de la Raza, como el perdón a los torturadores de la dictadura, o con el silencio a una iglesia que todavía no nos ha contado qué hizo durante los 40 años de impunidad con los niños de entonces. Pero ahora quien amenaza, de hecho, es el hijo. Y eso es demasiado para el respeto que se debe a sí mismo cualquier demócrata. El príncipe Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón, Schleswig-Holstein. Estudió en el colegio canadiense de Lakefield. Allí, contó a la prensa en 1985, recibió un premio especial consistente en una jarra metálica por su capacidad de adaptación al colegio y su sensibilidad con sus compañeros. También destacó como esquiador y por su capacidad en el cálculo matemático, como su hermana. Consiguió los 6 puntos necesarios para obtener la corbata azul. Hombre, nos hubiera gustado que le hubieran dado un premio a química, un premio incluso a ciencias sociales, o algún premio que mereciera algún tipo de reconocimiento, pero no. En fin, nosotros por aquello de Matrix preferimos el rojo en vez del azul, pero en el colegio le llamaban Flip. ¿Qué puede esperarse? Cuando se casó dijo que anulaba la luna de miel por la matanza de casi 200 personas en los atentados de Atocha. Pero luego nos enteramos que se fue con un avión y sus amiguitos a celebrar en secreto. Es realmente difícil que, no siendo del pueblo, te duela el pueblo. Los pueblos con reyes terminan de crecer o son súbditos permanentes. Saber que tus mayores no son magníficos asusta, pero ¿acaso la dignidad no tiene que ver con ese riesgo que implica crecer? En fin, que entre el frenopático y que nos dé un poquito de luz a nosotros, pobres súbditos. Adelante. Eso es nazismo puro. La asamblea de majaras, se ha reunido la asamblea de majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Cae mierda sobre el rey, cae mierda sobre el rey. Novembre 1948. Sur un quai de gare, Juan Carlos entre en scène. Ce petit garçon, c'est lui, à 10 ans.
Il est le fils d'un roi en exil. Les hommes de Franco sont venus le chercher. Le dictateur l'a réclamé. Pero yo no me mancho, me ampara la ley. Toute l'éducation de Juan Carlos va tourner autour de l'obsession de Franco, la plus importante, perpétuer le régime. No me llamará el juez, no hay huevos, porque yo soy el rey. Franco, mentor de Juan Carlos. Il va même le protéger lors d'un événement terrible et méconnu qui aurait pu lui coûter son trône. 4 avril 1956, on enterre le petit frère de Juan Carlos, Alfonso, tué d'un coup de revolver. Juan Carlos est là, en uniforme. Il a 18 ans. Dans le cortège, personne ne s'en doute, mais c'est lui qui a tué son frère. Papá, esto que dices vale para mí también, ¿no? Que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Juan Carlos, fidèle de Franco, le dictateur d'extrême droite. C'est ce qu'on t'apprend à l'école? Oui. On apprend que c'est quelqu'un de très humble, de très proche du peuple, et qu'il peut nous aider en tout. Et c'est ton professeur d'histoire qui t'apprend ça? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, parce que j'adore l'histoire et j'aime apprendre des choses sur l'Espagne. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Bueno, parece que guillotinas en la historia de España no ha habido. Tenemos hoy una mesa, quizá porque vamos a hablar de la monarquía, compuesta estrictamente de hombres. No sé si tendrá algo que ver, luego supongo que en una interpretación psicoanalítica Rubén Efrón nos dará algún tipo de luz al respecto. Tenemos con nosotros a Isabelo Herreros de la revista Mongolia y un reconocido republicano de nuestro país. Buenas noches, Isabelo. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Andrés de Francisco, profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y también con muchos libros a sus espaldas sobre el republicanismo y las virtudes republicanas. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Pablo Sánchez León, investigador de la Universidad del País Vasco, también ha sido profesor en la Universidad Complutense y un conocedor de los intríngulis históricos de la monarquía de nuestro país. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juan. Tenemos también con nosotros a mi amigo Manolo Monereo, que es todo, ¿no? Es investigador, es conocedor, estudioso, de esas personas que basta que le preguntes para que nos inunde con su luz y su conocimiento. Buenas noches, Manolo. Juan Carlos, estoy asombrado de la presentación. Tenemos también con nosotros a Ariel Jerez, vicedecano de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, también profesor de Ciencia Política y experto en medios de comunicación de nuestro país. Buenas noches, Ariel, bienvenido a Satuerca, que es tu casa. Gracias. Tenemos con nosotros a Rubén Efrón, que es psicoanalista, médico psicoanalista y es de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, que viene a nuestro país sobre todo cuando Argentina hace cosas que nos asombran para sacarnos los colores. Excelente que estés en este momento y para hablar de la monarquía en un país republicano como el tuyo. Bienvenido y buenas noches. Bueno, en esa dirección, Rubén, vamos a empezar contigo. Cuéntanos, ¿la monarquía nos permite madurar o es un síndrome de peterpanismo permanente? No, lo veo más como sintomático que como posibilidad de crecimiento, ¿eh? Ahora habría que pensar, bueno, le dejo a ustedes pensar, a ustedes qué síntoma que expresa qué cosa, ¿no? Porque siempre decimos que el síntoma es la expresión manifiesta, pero que eso está encubriendo algo, ¿no? Es decir, ¿cuál será? Me pregunto, ¿será la monarquía síntoma de qué? Tenemos en nuestro país algunas personas que se permiten el lujo de decir que son republicanas pero juancarlistas. Es como decir, yo soy vegetariano pero me encantan los chuletones. Sí, bueno, eso yo lo incluiría dentro de lo que, perdón, la digresión profesional se llamaría disociación esquizofrénica. No estoy diciendo en la tuerca que, por ejemplo, Rubalcaba
tiene disociación esquizofrénica. Y, bueno, como síntoma médico. Sí, no, estaría dispuesto a afirmar eso, sí, disociación esquizofrénica, sí. Si querés hacerlo más atenuado, diríamos disociación psicótica, o no sé cómo cae, si es o simplemente cinismo, ¿no? O simplemente cinismo. Sí. Cinismo, ¿tú crees que llama la atención, Manolo, que precisamente sea el Partido Socialista? Porque en el Partido Popular hay cierto regusto falangista que parece que al final terminan por no gustar en los reyes. En cambio, el Partido Socialista parece que insiste, ¿no?, con cierta frecuencia en rescatar la figura de la monarquía. Yo creo que es bastante curioso, pero no extraño. Es curioso que al final el partido del régimen sea el PSOE y no el Partido Popular. O sea, el PSOE ha mostrado una enorme capacidad y es más, la relación que siempre ha tenido el rey con los dirigentes socialistas ha sido espléndida, quizás mucho mejor que con los dirigentes populares. Y no es ninguna casualidad para mí, ¿no?, porque ellos han conseguido una cosa muy importante, ¿no?, que es articular muy bien el consenso en torno a los poderes fácticos y, por otro lado, dividir estructuralmente a la izquierda de una manera permanente, ¿no? Eso tiene mérito, ¿no? Y yo creo que hoy el Partido Socialista, mucho más que el PP, es el auténtico partido del régimen, igual que el periódico El País es el periódico del régimen, mucho más que otros periódicos, el que hace el consenso básico en el país, ¿no? En términos históricos, Pablo, socialismo y monarquía, ¿se han llevado bien? No, lo que sucede es que desde la transición la relación es diferente, pero tampoco habría que perderse en esa equiparación fácil de la derecha puede tener republicanos y curiosamente una izquierda es monárquica, porque esa es una forma de ver la relación monarquía-república muy estrecha. La tradición española republicana es algo más que simplemente sustituir al monarca por un presidente, tiene que ver con una concepción de la ciudadanía muy radical. Es lo que concibió bien Azaña, como necesitamos unos ciudadanos emancipados de la posibilidad de la corrupción por el caciquismo, de estar dependiendo del poderoso, porque entonces no tendrán libertad de voto. Necesitamos ciudadanos de verdad virtuosos en el sentido de anteponer el interés colectivo al particular. En ese sentido, en cambio, el republicanismo de la derecha española es autoritarista, simplemente, es anticívico radicalmente. En cambio, puede haber socialistas españoles muy cívicos, que sin embargo el problema que tienen es que no han sabido entender que al final una monarquía es un obstáculo para la construcción de una verdadera ciudadanía, pero en el tiempo en el que lo han hecho, ser muy monárquicos, es en el que la mayor parte de la sociedad española no se ha decantado por la república. También hay que reconocerlo. Otra cosa es lo que ha cambiado en los últimos años. Entonces, históricamente, el socialismo tiende a ser republicano. Hubo un tipo de acuerdo en la transición que ahora se debería revisar. Eso es más que evidente. Isabel, tú durante mucho tiempo has sido la expresión pública del Partido Republicano heredero de Azaña. De izquierda republicana, sí, pero yo quería coincidir con Manolo, pero al revés. Es decir, el Partido Socialista es... yo creo que hay oportunismo, efectivamente, en la defensa de la monarquía actual, pero también es cierto que si miramos hacia la historia, el republicanismo, o la idea de la república dentro del Partido Socialista ha sido algo muy circunstancial. Indalecio Prieto, incluso Luis Araquistain, mueren apostando por la monarquía y además con estrechas relaciones con el Foreign Office británico y tratando en los años 40 de implantar una monarquía aquí en España. Entonces, yo creo que el último personaje del Partido Socialista que apostó por la República hasta el final fue Negrín. Yo creo que ese es el gran personaje También estoy de acuerdo contigo en eso. También estoy contigo. Andrés, ¿qué tiene que perder el Partido Socialista apostando por un régimen republicano con todas sus consecuencias? En principio, perder el Partido Socialista como Partido Socialista no creo que... ¿Por qué entonces no lo hace? Por inercias, por miedos, por lo que ha dicho Manolo, ¿no?, de que forma parte de un consenso, digamos, que articula un entramado de poder del que forma parte. Entonces, digamos, una transformación institucional entraña riesgos, pero en principio no tendría que perder como Partido Socialista, estaría mucho más acorde con su ideario ideológico histórico,
que actualmente y resolvería el problema de esquizofrenia que indudablemente tiene. Pero en cualquiera de los casos, hombre, la oposición histórica entre monarquía y república, que es una oposición que se remonta al mundo antiguo, partía de la asociación entre monarquía y tiranía. De alguna manera se suponía que una monarquía tenía, digamos, un componente absolutista de organización del poder, ¿no? Frente a esto la república representaba la libertad. Pero también es cierto que a lo largo de la historia las monarquías han ido siendo domesticadas, constitucionalizadas, parlamentarizadas, entonces hay que afinar un poquito más, en el sentido de que, bueno, tampoco es una esquizofrenia, hay mucha gente que dice, bueno, en el fondo el monarca, no es mi opinión, no es mi opinión, pero en el fondo el monarca, bueno, pues es una figura más o menos simbólica, el poder real reside en el Parlamento, donde los representantes son representantes electos, esto respeta el principio de soberanía popular, etcétera, etcétera. O sea, no es una monarquía absoluta, es una monarquía que para la sensibilidad republicana es deleznable. Yo diría que, en fin, como Ortega en su momento, Delenda es monarquía, pero hay que tener en cuenta, en fin, el proceso histórico de adaptación a las condiciones de modernidad democrática y de democracia representativa que la propia monarquía ha tenido, ¿no? Ariel, ¿se ha adaptado la monarquía a los tiempos o los medios de comunicación han ido convenciendo a la gente de que asuma la monarquía como un hecho natural? Vamos, yo creo que eso es digamos, más que evidente, que el relato oficial que ha permitido este tránsito tan naturalizado del franquismo hasta monarquía, donde no cabe duda que el rey Juan Carlos es la pieza, la clave de toda esta arquitectura, es el nudo atado del que dejó el dictador del atado y bien atado, sin lugar a duda, es parte de este relato oficial en el que los medios de comunicación se han, digamos, coaligado desde hace 30 años para no romperlo en lo más mínimo, ¿no? En ese sentido, vamos, es muy llamativo, cuestiones vinculadas un poco a la prensa, como, digamos, aquí ha habido una estrategia de protección totalmente calculada. Se habla de que una de las principales revistas del corazón tiene una caja B donde ha comprado permanentemente todas las investigaciones, periodismo, de fotos de paparazzis, para que no apareciese nada que pudiese lesionar un poco la imagen de la monarquía. El caso conocido, bastante conocido, de las fotos del rey desnudo en su yate, que han sido publicadas en media Europa y aquí tuvieron escasísima circulación. Y bueno, pues podríamos añadir muchísimos otros elementos de este comportamiento mediático que sin duda han servido para mantener esta ejemplaridad de manera tan artificiosa. Parece real que el relato sobre la Casa Real siempre es poco real, ¿no? Vamos a entrar a un vídeo sobre la monarquía, de esos que por lo general no solemos ver en los medios de comunicación masivos y que aquí en esta tertulia, sin miedo y con memoria, nos interesa conocer. Adelante, vídeo. Le chef des armées en Espagne. Mais après 38 ans au garde à vous, le roi commence à vaciller. Sur ses béquilles, le premier des Espagnols n'est plus que l'ombre de lui-même. Souvent à l'hôpital, ses apparitions n'attirent plus que quelques journalistes et une poignée d'irréductibles. Elles ne durent jamais plus d'une dizaine de minutes. Tour chez lui, Roberto envoie ses photos à son agence. Lisse, ultra contrôlée, elles donnent au final une image très positive du couple princier. Je crois que la photo du jour va être celle-là, parce qu'ils se regardent, qu'ils ont un geste frais, charmant, et parce qu'aujourd'hui c'est leur anniversaire de mariage. Je peux parier que tous les journaux vont titrer « Les princes ont fêté leur anniversaire de mariage en travaillant ». Pas question de risquer une image différente. La presse espagnole ne publie que des photos favorables à la famille royale. Une communication ultra verrouillée, avec de belles images à la une des journaux. Pourtant, en avril 2012, une simple photo, comme un grain de sable, va gripper toute la machine. Le portrait de Juan Carlos, posant devant le cadavre d'un éléphant. Le roi revient d'un safari luxueux à 45 000 € la semaine.
La photo fait la une de tous les journaux. Ces vacances devaient rester secrètes. Mais le roi s'est brisé la hanche au cours d'une chasse. Il a été rapatrié en urgence. Ton est le seul historien à avoir écrit une biographie fouillée de Juan Carlos. Il a été littéralement kidnappé par Franco. C'est comme s'il avait été vendu en esclavage par ses parents. Parce qu'en 1948, Franco a passé un marché avec son père. Soit vous m'envoyez votre fils pour que je l'élève en Espagne, soit il ne sera jamais roi. Franco n'a pas de fils pour lui succéder. Alors il va se charger personnellement de l'éducation de Juan Carlos. Toute l'éducation de Juan Carlos va tourner autour de l'obsession de Franco, la plus importante, perpétuer le régime. Franco, mentor de Juan Carlos. Il va même le protéger lors d'un événement terrible et méconnu qui aurait pu lui coûter son trône. Bueno, en la transición contada a nuestros padres, yo ahí explicaba que Italia tiene Novecento y nosotros tenemos la vaquilla, ¿no? Y que de alguna manera esa diferencia tiene que ver con que ellos han tenido siempre una presencia del antifascismo y nosotros hemos tenido que renunciar al antifascismo, que es la construcción constitucional democrática de Europa, y parece ser que la razón de evitar ese antifascismo era que nuestra transición vino con un rey. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en la ruptura del tabú de la monarquía, entonces se nos presenta al hilo de los años de la transición, después de la muerte de Franco, como algo, bueno, pues que había que asumirlo como mal menor dentro del contexto de la izquierda, y se va articulando un paquete donde entra una constitución que incluye la figura de un rey, incluye que no se toca ese llamado pacto constitucional, quiere decir que no se toca la Iglesia, que no se toca al ejército, que no se toca ninguno de las oligarquías, no se tocan a las oligarquías, el poder de las oligarquías que mantuvieron el franquismo, y basado en la impunidad. O sea, es decir, bueno, pues la amnistía en realidad pues es bueno, borrón y cuenta nueva, aquí no se toca nada de esto, y se articula una monarquía de nuevo cuño, pero a partir de una mitología. Hay muchos historiadores que colaboran en todo esto, falseando la historia. Es decir, se dice, la monarquía es símbolo de estabilidad. Bueno, de 1800 para acá no ha habido ni un solo rey que empiece y acabe con normalidad institucional. O ha empezado con un golpe de Estado, en fin, o ha acabado en el exilio. ¿Qué estabilidad es esa? La continuidad de la idea de la unidad de los españoles. Bueno, la idea de la unidad de los españoles la puede dar un presidente de la República que se le vota directamente. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde una mayoría de la sociedad española no ha vivido esos miedos de esa transición, no ha votado esa Constitución, y desde la mínima racionalidad pues nos explica cómo estamos viviendo este espectáculo bochornoso que estamos viviendo. Rubén, en Argentina vemos que no solamente se ha juzgado y encarcelado a los responsables de la dictadura, sino que incluso ahora se está persiguiendo la trama civil. Tú desde fuera, conociendo por supuesto a Argentina como argentino, pero también conoces bien España, ¿cómo te explicas, ¿no?, estas diferencias en la gestión de la memoria? ¿Tienen algo que ver con el rey? ¿Tienen algo que ver con la monarquía? ¿Es de alguna manera el subterfugio donde se cuelgan todas las impunidades del resto de los responsables de la dictadura? ¿Tiene también que ver el miedo de los españoles y las españolas? ¿Cómo lo ves desde tu distancia? Bueno, me parece que es medio complejo. Estaba reflexionando ahora sobre un tema, me pregunto si la perdurabilidad de la monarquía no tendría que ver, y eso es una pregunta que me estoy haciendo a partir de la reflexión de los compañeros, con una forma de intentar un borramiento de la historia, ¿no?, particularmente de la historia republicana esencialmente, ¿no?, que digamos, una lectura un poco, que ustedes perdonen, un poco foránea, que la consolidación de la transición
tuvo como requisito el borramiento de la memoria de la República, ¿no? Y en eso la monarquía cumplió una función, ¿no? Pero, digamos, para nosotros desde la Argentina es muy difícil comprender esto porque, digamos, no tenemos ese emblema como para poder considerarlo, ¿no? Es decir, así que no, teniendo en cuenta que nosotros en este... ¿No hace Perón las funciones de un monarca eterno? ¿Cómo? ¿Perón no podría servir de un monarca eterno? No, me parece que no es muy feliz esa analogía, ¿eh? No es muy feliz, no la veo por ahí, ¿no? Yo creo que también lo que se demuestra en el tema de la transición para las personas que teníamos ya una cierta edad en la transición es la eficacia tremenda del terror. ¿Del terror? Del terror. O sea, hoy mismo, cuando Juan Carlos acaba de hablar del miedo, o Isabelo, todavía me cuesta trabajo pensar que no hay miedo. Claro. Es decir, uno de los problemas de la monarquía, problema ontológico de la monarquía, es que nos limita sustancialmente el horizonte de la emancipación. Y la monarquía nos convierte estructuralmente en súbditos. Y por tanto nunca llegamos a creernos que tenemos el poder, o que podemos ser poder. Eso que parece pues, ontológico, metafísico, tiene mucha realidad en España porque la guerra civil, por un lado, y la posguerra, fue una guerra de exterminio contra un tipo de España. Y ese tipo de España coincidía con los valores republicanos y democráticos. Por eso, siguiendo lo que decía Pablo muy bien antes, el problema es que en España la república siempre ha sido algo más que una forma de gobierno. La república siempre ha sido la esperanza de unir tres cosas que son muy importantes en este momento, de nuevo en España, que es la cuestión social, la democratización del poder y el federalismo. O sea, esas tres cosas son el núcleo duro de las reivindicaciones. Y por eso ahora que nos encontramos ante una crisis profunda de régimen, aparecen esas tres cuestiones detrás de todo esto. Y aparece de nuevo una monarquía de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque la crisis del régimen del 78 está ya viva, esa crisis del régimen del 78, y curiosamente esa crisis del régimen del 78 no la ha provocado la insurrección de masa contra el Estado burgués, la ha provocado los poderes económicos que van más allá ya de la Constitución del 78. Y estamos viviendo una transición hacia un nuevo régimen. Y en eso la monarquía es de nuevo decisiva, es decir, el protagonismo de monarquía y de segunda transición aparece ahora más interesante todavía que en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque la monarquía viene como anillo al dedo, nunca mejor dicho lo de anillo al dedo, ¿de qué? De una democracia limitada y oligárquica que es la que se está construyendo en el país, que rompe con la transición del 78 y que estamos llegando irremediablemente si no lo remediamos a esa cosa, ¿no? Yo la veo así, veo la película así. Un poco proyectado de más, pero sí habría otra forma a lo mejor de verlo, digamos, menos negativa y que se vuelve más en contra del futuro de la monarquía en España. Si apelando a lo que ha planteado, por ejemplo, Andrés, entendemos que la monarquía históricamente ha sido vista como un factor de tiranía potencial, pero también de otra cosa que era lo más peligroso para la tradición republicana, que es la corrupción. Es decir, los problemas de la ciudad no son solamente el tirano, y es a lo que nos hemos acostumbrado demasiado los occidentales en el siglo XX, y nos hemos olvidado de que hay otro problema fundamental de destrucción de la vida civil, cívica, que es la corrupción. Y en este contexto parece que la monarquía ha quedado de un lado. Está aparentemente quedando de un lado. Su opción histórica ahora sería la de salir a la palestra en nombre de una virtud cívica que le va a costar muchísimo exponer públicamente. De todas maneras, a mí históricamente me interesa reseñar en cambio lo que nos está diciendo, que nos obliga a tener una visión de bastante más largo plazo, claro, que no solamente la transición, porque si en la transición, como decía Isabelo, que no se toque esto, que no se toque aquello, lo que justo sí se tocó es que se introdujo una monarquía. Eso no fue un no se tocó, sino que al revés se tocó y muy activamente. ¿Por qué? Esa pregunta tiene más que ver con un tipo de
imaginario político de largo plazo de constitución, no en el sentido de las constituciones liberales, sino de que Castilla es un reino que se construye monárquicamente desde el medievo, y bueno, eso está bien explicado, pues Miguel Artola, Fernández Albaladejo, Villacañas, tenemos pensadores en España suficientes de lo que es el imaginario monárquico, como una cosa muy distintivamente española con la componente añadida imperial. En Inglaterra hay un texto brillantísimo de Tom Nairn llamado, que se titula El cristal encantado, que dice: la monarquía inglesa no es ningún fetichín ni una cosa para los turistas, es una cosa muy constitutiva de la construcción de esta nación. Los españoles hemos tendido muy a dar por hecho que esto no hacía falta reflexionarlo, y a lo mejor nos envalentonamos de más con un pensamiento republicano sin entender que es que esta obsesión con lo antifederal, o sea, con la unidad, estos tres rasgos que planteabas tú de la tradición republicana, en realidad son el intento discursivo de salirse de un mundo que está muy prefijado, que tiene un problema fundamental, digamos, y es que donde hay una monarquía muy fuerte, es muy difícil construir constitución, dividir rey de reino y generar los derechos territoriales que permiten la representación política y la formación de estados de tipo constitucional. España tiene, por Castilla, históricamente, un tipo de constitución como esa. Y a veces se confunde Castilla con España. Bueno, y a partir de eso, claro, el problema es que a partir de Cádiz las cosas cambian, porque tiene lugar una constitución que genera la soberanía de la nación en un momento en el que no hay ni rey, porque el rey está secuestrado. Y entonces ahí se empiezan a producir discursos y lenguajes distintos, que es lo que hacen que el 19 no sean un paseo de rosas para la monarquía precisamente. Pero sin embargo solamente hay dos experiencias de periodos republicanos, que además tienen que ver, como decía Manolo, y estoy completamente de acuerdo, con un proyecto que va más allá de simplemente cambiar monarquía con república. Es democracia de lo que se está hablando, es la dignificación de una plebe, de un pueblo, es la inclusión cívica definitiva de sujetos que están fuera. Una revolución política. Exacto, y entonces si pensamos en una tercera república tiene que ser bajo condiciones, y las condiciones están bien dadas, porque tenemos una crisis de un sistema político más allá de la figura del rey. Entonces, teniendo claro, de acuerdo contigo, que la monarquía ahora está en un brete, pues el periodo corto que tenemos desde, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, a hoy, es un proceso involutivo. La monarquía no está dando pasos adelante, ni muchísimo menos en la línea de decir yo soy un ciudadano a lo mejor más, pero puedo continuar como rey en la medida en que no estoy corrompido. Está de un lado, la Casa Real está dentro del meollo de la crisis institucional por sus prácticas económicas. Andrés. Perdón. Sí, o sea, nosotros tenemos una historia singular, como todas las historias nacionales, tenemos nuestra transición. Y evidentemente la monarquía, la institución de la monarquía, yo creo que, y más o menos ha salido, creo que estamos de acuerdo, cumple la doble función de generar amnesia histórica, borrar el pasado republicano, o sea, es un golpe muy eficaz, y a la vez sanciona un modelo social claramente oligárquico que expresa la continuidad elitista con el franquismo. Esta doble función, o sea, borra el pasado republicano y sanciona un continuismo oligárquico, ¿no? Bien, eso está claro, forma parte de nuestra singularidad histórica. Y además ahora la monarquía española está en crisis de imagen, crisis de credibilidad, el Borbón ha perdido las simpatías, los republicanos nos congratulamos. Ahora bien, y voy al principio, ¿no? Voy al principio, o sea, ¿por qué yo, incluso en el mejor de los escenarios de una monarquía parlamentaria, controlada, austera, transparente, que no es el caso de la nuestra, seguiría siendo republicano? O sea, yo seguiría siendo republicano en Suecia o en Holanda, donde tienen tradiciones de monarquías parlamentarias mucho más, en fin, saludables desde el punto de vista institucional, ¿no? Y además queridas por sus pueblos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque más allá de, no estoy seguro, ¿no?, si esto es el principal elemento que cortocircuita el horizonte de emancipación, o sea, estoy de acuerdo, pero no creo que sea lo fundamental, o sea, es el capitalismo, es la desigualdad, son la articulación de intereses económicos los que verdaderamente bloquean la posibilidad de emancipación de las masas y de los grupos de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, las clases dominadas, ¿no? Pero sí tengo clara una cosa, y es que la monarquía, incluso en el mejor de los escenarios, encierra un principio de paternalismo que es incompatible con la concepción de una sociedad de ciudadanos adultos. Es un poco lo que en la presentación de Monedero pues salía y
Y me congratulaba, ¿no?, de que dijeras esto, porque yo creo que es lo esencial, históricamente. O sea, paternalismo, patriarcalismo y monarquía han ido de la mano. Y patrimonialismo. Y patrimonialismo. Que o sea, si nosotros vamos a formar una sociedad con Pablo y con Isabelo, podemos ser ciudadanos. Pero no queremos un padre. Y pero claro, y además es que el padre no lo eliges. Claro. No lo eliges. Entonces, claro, el principio de autogobierno republicano es incompatible con ningún residuo institucional de poder, por limitado que sea, vitalicio. Pero bajándolo a nuestro país en concreto, Rubén, ¿tú crees que, como plantea Andrés, esa amnesia histórica de alguna manera nos sitúa en algún tipo de infantilismo, de que no fonamos, de que no tenemos voz, de que somos súbditos y por tanto estamos a merced de la interpretación histórica? Porque uno ve lo que está pasando con la monarquía y dice, ¿qué más tiene que ocurrir para que este pueblo crezca, no? Sí, no, coincido totalmente. No sé cuáles pueden ser las consecuencias de esta amnesia, pero realmente creo que debe ser muy, muy importante. Si uno comparara, por ejemplo, con la Argentina, donde hay una activación permanente y actualización de la memoria histórica, realmente resulta medio incomprensible este borramiento en España, ¿no? Es decir, para nosotros es muy complicado poder entender esto. ¿Hay una reconstrucción histórica en la Argentina que camina hacia la democracia? ¿Hay una revisión histórica que le permite avanzar en términos de democratización en la actualidad? Sí, yo creo que sí, pero también es un proceso, digamos, no está dado en sí mismo, ¿no? Hay un proceso de reconstrucción histórica que es a partir pero que creo, pero a lo mejor eso tiene cierta particularidad, que por ejemplo la Argentina creo que es el único lugar en donde se ha intentado hacer la reconstrucción histórica a partir de decir memoria y justicia. Creo que sin memoria y justicia, porque la memoria en abstracto no es suficiente. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con Sudáfrica, porque Sudáfrica plantea memoria y reconciliación, y nosotros no estamos de acuerdo y ha cundido dentro. Pero lo que pasa es que, digamos, disculpando un poco los límites, ustedes están un poco tan lejos de las dos opciones, no tan lejos tanto de la memoria. Nos están regañando. Tengo la sensación de que nos están regañando. Ni siquiera ha habido una condena política firme de un régimen criminal como fue el franquismo. Claro. Todavía parece que es de mal gusto llamar asesino a Franco, en fin, estas cosas. Y bueno, Manolo, volviendo un poco a la discusión antes de los debates en el PSOE, en sus propios orígenes, ¿no?, sobre esto que se llama el accidentalismo, ¿no?, con respecto a la monarquía y demás, ¿no? Ahí hay un debate muy interesante entre Pablo Iglesias y Jaime Vera, ¿no?, con respecto a este tema, que tiene que ver con lo que tú dices de aterrizar ahora, ¿no?, que era esto de como la monarquía y la república son regímenes burgueses, no entramos. Lo importante es mantener la autonomía, en este caso, de las clases trabajadoras. No mezclarse con la burguesía, no mezclarse con la pequeña burguesía, no mezclarse con los republicanos. Ahí fue ahí donde se quiebra esa alianza. ¿Por qué digo eso ahora, no? Porque en la propia transición, yo lo recuerdo bien, dentro del Partido Comunista de España, en el que estaba y en el que estoy, sin ningún tipo de problema, todo lo contrario, con mucho orgullo de serlo, pero me acuerdo que cuando nos tuvimos que tragar, que fue literalmente tragárnoslo, aquello de la banderita y de la monarquía, me acuerdo que dirigentes importantes del partido empezaron a hablarnos igual que en el debate, que el mismo que tenía Besteiro frente a Indalecio Prieto, y no a Largo Caballero, antes del pacto de San Sebastián, que nos venían a decir lo nuevo, es que esto es una forma burguesa. También la República perseguía a los trabajadores, también la República hizo cosas malas, la monarquía tiene su importancia. Entonces, este sentido de hablar en abstracto y doctrinariamente de forma de Estado burgués, ¿no?, al margen de la historia real de los pueblos, de la memoria histórica, de lo que llama la conciencia nacional popular, tuvo consecuencias terribles, que yo espero que no tenga ahora. Es decir, yo pienso que fundamentalmente la reconstrucción de una izquierda con vocación de mayoría y de gobierno será con su capacidad de interpretar de nuevo esta nueva transición en la que estamos, claro, y situar en el medio una alianza histórica entre república, emancipación social y lucha
por la dignidad de las personas, ¿no? Ariel. Sí, yo creo que es fundamental digamos, tener un poco y trabajar por conceptualizar una idea de cultura de la impunidad que transita del franquismo a la democracia. En esta cultura de la impunidad, donde se articulan las cuestiones vinculadas un poco a todo digamos, la problemática de la justicia universal y los derechos humanos, también está vinculada a una impunidad mucho más cotidiana de la oligarquía económica en el manejo de, digamos, de los formatos públicos, una cosa absolutamente digamos, llamativa para cualquier persona que visita España es esa ausencia absoluta de cultura de la dimisión, ¿no? Es decir, que ese chabacanismo y ese compadreo que tiene el rey y que encima lo valoramos tan positivamente, digamos, es de la gente sobrada que en buena medida tuvieron todo el funcionariado falangista del régimen franquista, ¿no? Y que, bueno, yo creo que ahí tenemos un problema muy profundo en la medida en que se articulan pues, con todos los espacios de impunidad, en el mundo económico, en el mundo mediático y incluso en el mundo judicial, ¿no? Desde ese punto de vista no podemos perder de vista que aquí hay una construcción articulada de una imagen de la monarquía que cumple este papel de amnesia, ¿no? Cuando ahora, en este momento que se está rompiendo un poco el tabú y que la revista Mongolia está haciendo ese esfuerzo construyendo y dando esos datos tan concretos de que salen y que están en los mentideros, digamos, de las élites, ¿no? Había una nota, un breve sobre cómo en el traslado de la Audiencia Nacional, de sus locales de la calle Génova a la calle Prim, en el vaciamiento de los despachos, quedaron un montón de retratos del rey en los pasillos que nadie recogió, porque ya empieza a haber un poco de desafección, ¿no? Pues, digamos, son cosas que, por supuesto que no tenemos información de ellas. Y por el contrario, me voy a permitir leer un mail que forma parte del sumario NOS, en el caso que también salió en la revista Mongolia, en el que es la nota para hablar con Godó que manda el secretario de prensa de la Zarzuela, ¿no? Dice, nota para hablar con el conde Godó, ¿no? Es decir, el titular, el artículo se llama La vanguardia siempre al servicio de la corona. El tema es la presencia de la infanta Cristina e Iñaki en Cataluña. Hace tiempo que venimos pensando sobre la oportunidad de que se instalen con carácter estable en Cataluña y en Barcelona. Es un gesto de la corona. Están integrados, ha sido una experiencia positiva hasta ahora y será en el futuro. 2. La infanta y su familia, como toda pareja, ha buscado una mejor instalación y está pensando en está pensando en que tenga carácter definitivo en Cataluña. Buscan y encuentran una casa. 4. La compra, como muchos españoles, contando con su casa actual con el dinero barato, es decir, endeudándose. 5. Te pido que la presentes como una aportación positiva para que los duques de Palma fijen su residencia en Barcelona y que lo presentéis como algo natural de compra inmobiliaria, con los riesgos de endeudarse que tiene cualquier pareja joven hoy. Le diré a Iñaki que te llame y lo habláis. ¿Vale? Es decir, me refiero que esta articulación mediática, ¿no?, es la que viene dándonos esta... Claro, y la cuestión sería cómo combatir eso de una manera que no suene ni demasiado, que simplemente rechazas y te quedas ahí, que yo creo que es el problema fundamental que ha tenido la, digamos, conciencia republicana en España hasta el presente. Articularlo de alguna manera discursivamente, pero evitando que una imagen demasiado abstracta impida que la población se vaya concienciando, digamos, activamente, cambiando su forma de ver el problema. En este caso yo pongo lo siguiente sobre la mesa. La monarquía española ha sido muy populista con éxito, pero hay elementos y lugares donde ha sido completamente fracasada. Y uno tiene que ver precisamente con ese intento de colocar genealógicamente y dinásticamente a sus herederos en lugares de la península donde se sabe que hay unas conciencias por tradición política, histórica, distintiva de carácter territorial. El rey de España a día de hoy no habla los 4 idiomas del Estado, no es el rey de los españoles. En España hay idiomas, lenguas maternas, además de existir un idioma como el castellano. Yo entiendo que desde ese punto de vista no es un representante de unidad,
una persona que no es capaz de dirigirse maternalmente a personas que lógicamente preferirán entonces autoorganizarse políticamente para hablar en su propio idioma nada más. Es decir, hay hasta problemas de carácter lingüístico con la manera en la que la monarquía se presenta en lugares como Cataluña, Galicia o el País Vasco, que coloca un duque de Lugo o un duque de Palma, es decir, una especie digamos, de control de tipo dinástico o de representatividad dinástica. ¿Es un problema para representar la pluralidad nacional de España o la posibilidad de una convivencia plurinacional en España? ¿O es por otras razones? Uno de los problemas viene por ahí, es decir, hay una concepción de unidad muy particular detrás de la unidad que representa la monarquía. Y ahora son buenos tiempos para poder plantear que si queremos un representante de todos, sea para empezar una persona que públicamente pueda hablar los 4 idiomas del Estado. Sí, porque ese es lo mínimo de respeto que se tiene que tener a las personas cambios, ¿no? Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, ¿no?, cuando dirigentes del PNV o de Convergencia y Unión, estoy hablando de Arzallo y Jordi Pujol, por hablar claro, planteaban que la monarquía podía ser un asidero a una estrategia nacionalista, por ejemplo, de Estado asociado. Es decir, que ellos se asociaban a la monarquía más que al Estado español. Hasta eso se ha intentado en alguna mecánica. Lo que pasa es que no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado al final? Porque yo creo que la conjunción de 3 crisis nos han llevado a una crisis de régimen. Es decir, hay una crisis económica internacional terrible, hay una crisis de la Unión Europea donde nos convertimos en la periferia de la periferia y donde se nos da un golpe de Estado que ahora cuenta en su libro nuestro amado Zapatero, y luego en tercer lugar tenemos la crisis del propio Estado, ¿no? Institucional. Claro. Entonces, eso nos sitúa en una crisis de régimen muy complicada, ¿no? Donde, como decía este compañero que tiene ahí Juan Carlos, Antonio Gramsci, pues en todo proceso siempre hay una lucha entre reforma y restauración, entre ruptura y restauración. Y yo lo que veo que hay en España, como hilo rojo, articulador de cosas, es una lucha que creo que hay muy fuerte en este momento entre restauración, es decir, adaptarnos a una democracia limitada y oligárquica, o una ruptura democrática. Y yo creo que en eso la clave monárquica sigue siendo fundamental. Lo que ocurre es que, como decía el propio Gramsci, hay que estar en contra de todo determinismo histórico, porque el determinismo histórico no nos hace interpretar los errores de las clases dominantes, ¿no? Y conforme dure más tiempo Juan Carlos, mejor para los republicanos. Y también hay que ver cierto optimismo. Perdonad un momentito, tenemos a Gorka que se ha ido a preguntar a la sede, a la calle, donde está el Partido Socialista, a preguntar sobre la monarquía. Vamos a escuchar el vídeo y ahora seguimos con nuestro debate. Adelante, Gorka. Enero de 2014, los Reyes han venido hace poco y nos consta que mucha gente en su carta les han pedido simplemente que se vayan. La monarquía no pasa precisamente por su mejor momento de popularidad y nosotros salimos a la calle a medir la opinión de la gente sobre esta institución. ¿Qué opinión te merece la monarquía? Bueno, yo creo que es innecesaria. A ver, es como un lujo que tenemos en España, que es muy caro, pero por lo menos es bonito. Tenemos los reyes, las princesas. Descolocado con esa respuesta, no me la había dado ninguno. Explícame, desarrolla eso de que es bonito. Es como un monumento, estamos pagando por tener un monumento. Hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal. Bueno, pues a mí me parece que la monarquía, si es una cosa de tipo inglés, pues no importa mucho, pero en España, teniendo como viniendo de donde viene, que de Franco y heredero de Franco, y no habiendo sido elegido sino dentro de una constitución, ya empezó la cosa bastante mal, ¿no? Y finalmente creo que el rey, que por sus imprudencias se encuentra en un estado físico tan lamentable, no está en condiciones de representar a la jefatura del Estado. ¿Usted es monárquica? Sí. ¿Opina que estamos todos en crisis, que la monarquía está en crisis? Pues también. ¿Qué sentido? Pues el sentido de que tienen problemas. ¿De verdad, como dijo el rey en su discurso de Navidad del año pasado, que la justicia es igual para todos? Bueno, ni la justicia es igual para todos, porque precisamente él mismo, por la Constitución, es impune, lo cual es una barbaridad. No es igual para todos, porque si no todos los que están fuera ahora mismo tendrían que estar dentro de la cárcel. La gente que ha robado miles de millones siguen fuera. ¿Cuántas veces hay que imputar a esta señorita para que se le aplique la ley como a los demás? Pues a lo mejor 300 o 400 veces, o tendrá que hacer más casos no. Pero yo si fuera el rey también robaría. A ver, el rey, por ejemplo, yo creo que todavía no se ha puesto a robar dinero. No lo hemos visto, lo están haciendo las infantas. Y las infantas lo hacen porque son de las que menos ganan en la Casa Real. Entonces pues lo tendrán que hacer.
Si quieren ganar lo mismo que su padre, no lo roban ellos, lo roba el presidente. Y si no lo roba el presidente, lo roba el alcalde. Entonces que lo repartan entre todos así un poquito. Casi se ha convertido en un tema de conversación, ¿no? Antes se hablaba del tiempo, ¿no? Hoy se habla de eso. Que no se diga que no son útiles los reyes, por lo menos nos dan de qué hablar, ¿no? Efectivamente. Pues que cada país tiene el gobierno que se merece y que pueblo manso, buen esclavo. Que es lo que bien vengo a decir en la pancarta. Entonces que me quede claro que no me he enterado. ¿Tú la quitabas o la mantenías? Seguirían ahí, porque ya los hemos dejado, ya para que los vamos a quitar. Sí, sí. ¿Soluciones? Soluciones, pues que roben menos, que den más trabajo y que metan a la cárcel a toda la gente que está estafando a los españoles. Y si eso sigue sin hacerse, como está demostrado que sigue sin hacerse, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblo? Como pueblo, pues salir toda la calle y luchar para que eso no siga pasando. Si no juega España... Si no juega España, pues tendremos que jugar los españoles. Os aseguro que hemos intentado buscar monárquicos, pero a día de hoy parece que cada vez es más difícil encontrar un monárquico, por lo menos que lo reconozca públicamente. Parece ser que el único rey que cae simpático últimamente es este. Hola, señor. Parece que es cierto aquello que decía Rousseau de que se representa lo que no está, y si se representa al pueblo, pues eso es que el pueblo no está. Habíamos dicho que era en la sede del PSOE, pero no, era en la sede del 15M, como me recuerda Pablo, es decir, era en la Puerta del Sol. Andrés, habías pedido la palabra. Sí, no, yo empezaba a decir que estoy de acuerdo con Manolo, que hay que huir de los determinismos, pero también de cierto optimismo, porque yo lo que veo muy claramente es que hay un cambio en marcha de modelo social. No tengo tan claro que haya un cambio de régimen político, ¿no? Si la figura de un monarca es paternal o representa a un padre y lo acepta la ciudadanía, es porque la ciudadanía lo acepta y de alguna manera lo necesita. O sea que y no hay que olvidar que hace 8 años, en el 2005, aquí en España se estaba celebrando un referéndum de ratificación del Tratado Constitucional Europeo, y aquí la ciudadanía estaba mirando absolutamente para otro lado. Parece que se nos ha caído la venda de los ojos y bienvenida sea. Pero bueno, que pueden pasar muchas cosas. O sea, por bajar a lo concreto, mañana se da carpetazo al caso Urdangarín, o incluso se logra aislar al conde del resto de la familia real, y el monarca estaría en condiciones de abdicar. O sea, yo estoy convencido que no abdica, que sea la solución para mantener la institución monárquica, porque tal como está la cosa, su hijo quedaría pringado. Pero esto sería una solución institucional, que un pueblo que tiene las tragaderas que tiene el nuestro, preferentes, crisis económicas, es verdad que... Pero realmente, o sea, se prueba claramente que no tenemos capacidad, en gran medida porque nos han arrebatado nuestras tradiciones organizativas históricas, han descapitalizado a la izquierda, el franquismo, la transición. No tenemos fuerza para contrarrestar este embate oligárquico, antidemocrático, brutal. La monarquía me parece que es la menos vulnerable como institución. Pero igual, si el rey abdicara... Entonces, bueno, igual la justicia argentina, en nombre de la justicia internacional, podría llegar a pedir al rey responsabilidades. Claro. No es una cosa descabellada, ¿no? No, para nada. Y eso sería beneficioso, como decía antes Manolo, que cuanto más dure este rey, porque en realidad de la monarquía hemos olvidado una cosa, y es que como vieja institución procede de un imaginario que no es el nuestro, es el del antiguo régimen, de los dos cuerpos del rey. Entonces, en el antiguo régimen eso se veía muy claro, ¿no? Si el rey está enfermo, el rey no lo está. Nosotros padecemos la enfermedad de esta casa real, y de ahí el rechazo que empieza a sentir la gente, porque te contamina la sensación de que tienes un rey que caza elefantes, pero fundamentalmente que se ha caído. Nosotros no nos queremos caer. Entonces, cuanto más dure el intento de decir que se va a volver a reponer, cuando está claro que tiene su proceso biológico, como cualquier ser humano, más coloca a todos en la tesitura de decir, yo no quiero el destino que la monarquía está decidiendo para sí misma. España es más, o el Estado más, y la democracia española, que el destino de su monarquía, en este caso el destino biológico de un rey. Y lo que tenemos por experiencia histórica, y claro, no hay que mirar al pasado por mirarlo, simplemente porque aquí la monarquía ha sido un elemento de constitución muy especialmente fuerte comparado con otros lugares, es que cuanto más perdura una monarquía en su intento de mantenerse contra viento y marea, más dura es la caída. Desde ese punto de vista yo soy optimista con que, pudiendo haber un cambio de modelo social,
la monarquía está tocada y tiene la posibilidad de hacer una reforma, y si no la hace entonces va a ser peor para ella, pero no necesariamente para los republicanos. Sí, yo creo que la imagen actual de la monarquía española, no solo aquí, sino yo creo que fuera de España, es de decadencia. Pero por la crisis económica, porque si no hubiera crisis económica, no está tan claro que la monarquía tuviera la imagen que tiene, ¿no? Hombre, ahora mismo hay un caso abierto que le toca directamente. Se pasó de rositas aquí hace unos años, aquello de las amistades peligrosas del rey, donde acabaron unos cuantos amigos muy íntimos de su majestad en la cárcel, y bueno, y no sé, y además con la imposibilidad, por ese tabú que había, de que no se pudo investigar más allá, en el caso de Kío, por ejemplo, en fin, estas cosas. Pero yo creo que podemos llegar a una situación en la que esta monarquía y parte de la clase política, cuando se hablaba antes del Partido Socialista, estén viviendo en una España que ya no existe, como pasaba en 1930. Es decir, una situación en la que por cierto, parece lo chusco de este país. O sea, la cacería siempre está asociada a algunos cambios políticos. La escopeta nacional. En 1931 no se pudo hacer la abdicación que pretendían hacer en el Príncipe de Asturias, porque tuvo un accidente con una avioneta cazando a butardas. Y como era hemofílico, como sabéis, pues bueno, ya se precipitó todo y tal. Y aquí pues parece que el asunto de Botsuana, la cacería esta, pues también parece que ha disparado, ha contribuido bastante a romper esta situación. Y yo creo, yo soy ahora mismo de los que tiene confianza, por supuesto, en la capacidad de movilización frente a cosas como las preferentes, etcétera, pero tengo confianza en la administración de justicia de ahora mismo. Me gustaría para Pablo y Ariel, que son sociólogos competentes, también una reflexión que es también una pregunta para ellos, ¿no? Esto que tú decías, las tragaderas que tiene este pueblo, ¿no? Que la aguanta todo, ¿no? Y la falta de rebeldía, ¿no? Que hay, ¿no? Yo tengo la impresión, fijaros, de que eso se va a acabar pronto. Y creo que el gobierno está usando un arma que va a ser terrible para el propio gobierno y para la monarquía indirectamente, que es esta teoría de que hemos salido de la crisis. Es decir, se está generando una percepción social que contradice directamente durante años la vida de la gente. Es decir, si tú a la gente le dices, estamos saliendo de la crisis, ya no hay brotes verdes, es que ya hemos salido de la crisis. Y por otro lado, previsión económica de ellos mismos, te hablan de un paro que va a durar hasta finales del 18 en torno al 25%, donde todos los colchones sociales se están reduciendo al máximo, donde las prestaciones sociales de los desempleados se reducen, donde la gente está en un nivel radical de empobrecimiento muy rápido. Esa doble percepción es terrible. ¿Por qué? Porque si todo está en crisis, pues te puede, como diría yo, ¿no? La crisis es de todo. Ahora bien, si se está saliendo de la crisis como percepción social y por otro lado la gente cada vez vive peor y más dramáticamente, ¿no? La gente se le puede inflar las narices. Hay una cosa que tú decías antes a propósito de si habíamos salido de la sensación de terror. La gente está aterrorizada, la gente tiene miedo, un miedo pavoroso, porque la situación a la que se enfrentan es terrible. Su horizonte de oportunidad es muy, muy estrecho. Y en esas condiciones no está escrito que haya ningún cambio progresista. O sea, puede haber cierres conservadores, incluso reaccionarios, xenófobos. Vete tú a saber lo que puede ocurrir. Pero él está argumentando una cosa del 19, es la ruptura entre la corte y el país. En este caso sería la clase política y la corte y el país. Y eso está hablando de una dualidad entre una oferta engañosa de que estamos fuera de la crisis y una percepción por parte de la ciudadanía de que esto no es así. Por eso, para decirlo así un poco como tú decías antes. Estoy de acuerdo. O sea, estamos cambiando de régimen social. Sí. Ahora bien, este cambio de régimen social no va a terminar poniendo todavía más en crisis o poniendo en crisis el propio sistema político, porque yo creo que eso es donde estamos. Es decir, si a la gente se le está, como tú dices muy bien, acortando sus posibilidades de vida. Si ves, yo vengo ahora de Andalucía, si ves
lo que es la sensación de tener el 60% de los jóvenes desempleados, paro en barrios del 40, 60, 70%. Y encima el gobierno va diciendo que estamos saliendo de la crisis y cada vez son más ajustes, más desbarajustes y cambio de un modelo social cada vez más dramático, que significa para los jóvenes en la práctica una nueva forma de servidumbre. Bueno, ante eso la gente se va a cansar, va a superar el terror. Pero Manolo, el régimen Manolo ha planteado su apuesta. Está hablando Felipe González, el propio Príncipe, el Partido Popular, de la segunda transición. Es como siempre que hay problemas, como me gusta decir, siempre que chirrían los goznes de la democracia, sacan a pasear a la santísima transición. Al mismo tiempo, la ley de seguridad endurece cualquier tipo de protesta, ¿no? Para después decir, la gente no sale a la calle porque si sale te multan, y dicen, no, la mayoría silenciosa apoya este tipo de cuestiones. Parece que está habiendo un cierre categorial y no hay por qué perder de vista que la posibilidad también sea una posibilidad autoritaria. Es decir, si la queja que planteáis no es cubierta por una izquierda que plantee realmente posibilidad de transformación, ¿por qué no va a ocupar ese espacio una derecha autoritaria? Fíjate, eso lo veo yo como una señal de madurez democrática de este país. Se puede mirar de dos puntos de vista, medio lleno, medio vacío. Por ejemplo, este país ha sufrido un envite de la inmigración mucho más fuerte que cualquier otro país seguramente de Europa, y en menos tiempo. No ha generado grandes problemas de racismo. Este país sigue todavía teniendo una crítica de fondo, yo creo que muy de fondo por abajo en la sociedad, contra la dictadura, contra el franquismo. O sea, no digo que haya una conciencia antifascista fuerte, porque entre otras cosas no hemos sido capaces de hacerla y de construirla. ¿Qué quiero decir con eso? De que si bien es cierto de que se pueda aparecer en el horizonte pues movimiento autoritario de extrema derecha, yo creo que todavía este pueblo demuestra una cierta sagacidad, una cierta madurez, una cierta salubridad pública para entrar. Por eso yo creo que hay posibilidades para ser optimista, sin llegar a ser utópico, para ser optimista de que las cosas pueden cambiar y que no está dicho que este desbarajuste terrible entre expectativas que se crean maravillosas y realidades terribles no pueda terminar en algo mucho más gordo. Hemos visto históricamente que la monarquía no tiene problemas con aliarse con el fascismo. En cambio, no parece que haya monarquías que se hagan rojas. Claro, pero también tenemos republicanos... Eso depende si el ejército soviético estaba al lado o no. Tenemos también republicanos que se desgañitan y no son capaces de construir un tipo de discurso que impida la ecuación que yo me hago hoy, y es que para mis vecinos una discusión sobre la República que no comporte más que simplemente el cambio de régimen es un lujo innecesario. Yo respondería también, yo tengo otros problemas mayores. Es decir, necesitamos un tipo de pedagogía acerca de que lo que hay detrás del cambio de gobierno es otra cosa, y la crisis nos lo permite si somos capaces, digamos, de mimar a ese público potencial. Porque las dos experiencias históricas de República en España han sido unas en las cuales realmente también los republicanos han tenido muchas dificultades para difundir bien qué es lo que significa lo que están haciendo. Y finalmente en España ser republicano parece que vuelve a ser siempre este asunto de que a mí los reyes no me gustan. Y yo, colocado ahí, con una crisis como la que tenemos, digo, yo creo que hay otras prioridades. En cambio, si enlazamos bien un discurso en el que cambiar la República es recuperar un tipo de virtud cívica que rompe con monopolios, que acaba con la corrupción extendida, además en el caso de la familia real, encarnada en miembros concretos y una clase política obsoleta, estamos haciendo el tipo de republicanismo que corresponde a este contexto. Rubén. No, a lo mejor desvío un poco de la secuencia que se está desarrollando, pero me interesaba me parece que hay una pregunta central, que tenemos que hacernos, se tiene que hacer todos, nos tenemos que hacer nosotros desde otra perspectiva, que es cuáles son las razones que determinan la legitimación de la concepción así monárquica también, ¿no? Que decía ahí, que digamos, Andrés, ¿no? Es decir, me parece que hay algunos más que cuestionarla y que pensar cuáles son los factores que la determinan. Yo, digamos, a mí me sorprendió mucho el aporte de Pablo, me parece fascinante en un sentido, y disculpen si hago un cierto psicologismo. Si es cierto esta irrepresentatividad monárquica acá, que no maneja ni siquiera los idiomas de quien pretende representar, desde mi ángulo diría, eso es una
típica, digamos, posición perversa, es una perversión, digamos, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos que, siguiendo lo que trataban de ubicar ustedes, este es un padre perverso. ¿No? Su padre, entonces, digamos, ¿qué está pasando con este padre perverso? Porque, digamos, me parece que eso hace diferencia con otras monarquías, ¿no? Me da la impresión que hace diferencia, pero esto que no puede hablar los idiomas de sus maternos, hijos. Además, los maternos, esa es la palabra. ¿No? Es decir, eso no es familia, porque si los hijos aprenden, ¿no?, el idioma de la madre y luego pueden hablar también el del padre. Aquí tenemos el mundo al revés para vascos catalanes. Que legitiman los factores de la gente pueden legitimar la presencia de una perversión. Retomando, de este tipo, si ¿no? me dejas una cosa, vamos a escuchar, Santos, tiene... vamos a entrar, porque una de las razones también siempre de la tuerca es escuchar, ¿no?, a las redes, a la calle, lo que sienten, ¿no? Antes planteamos cómo el rey lo vemos siempre en entierros de sus amigos, que a menudo delincuentes, o lo vemos en algún tipo de entierro que genera algún tipo de dolor, ¿no?, como si el dolor de la Casa Real fuera capaz de representar el dolor de los españoles, pero es verdad que nunca lo hemos visto en el entierro de alguien que se ha caído de un andamio, alguien que se ha matado conduciendo, un trabajador, ¿no? Tenemos a Santos Chiches con el control de redes. Cuéntanos, Santos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con un tuit de Santiago sobre la hipocresía del régimen. Vivimos en un mundo donde los ricos hablan de austeridad, la monarquía de justicia, la iglesia de sexualidad y el resto está en silencio. Ahora vamos con un mensaje de Antonio Maestre que destaca el papel de la monarquía como garantía de continuidad. Juan Carlos de Borbón, jefe de Estado en el franquismo, la transición y la democracia. Hugo Martínez no deja pasar la ocasión para recordar uno de los papeles que la propaganda suele atribuir al monarca. El de SACIR en Panamá fue uno de esos contratos que nos dijeron que fue gracias a las gestiones y el interés del rey. Alberto Garzón denuncia cómo, más allá de la inauguración de congresos, algunos miembros de la institución monárquica la usan para otros fines. El caso Nos es la manifestación de cómo la corrupción fue lubricada bajo el nombre de la Casa Real, facilitando contratos públicos infames. Y Fernando Berlín relaciona este episodio con la imagen cada vez más gris que nuestro país tiene en el exterior. La foto que publica Le Monde sobre la imputación de la infanta y en portada es tan marca España. Por otro lado, desde el régimen, Luis el Cabrón aprovecha las redes sociales para mandar ánimos. Sé fuerte, Cristina, hacemos lo que podemos. Dios, otro de los pilares del régimen, también ha usado las redes para hacernos llegar su mensaje. Tranquilos, antes entrará un camello por el ojo de una aguja que la infanta en la cárcel. Y para terminar, os dejo este mensaje de Armando el Pollo. Merkel se fractura la pelvis. Juan Carlos no es capaz de dar un discurso sin titubear. Exactamente, ¿qué habíais pedido a los reyes? Y esto es todo. Muchas gracias, Santos, por tu tremenda objetividad en las redes sociales. Ariel, querías intervenir. Sí, yo creo que hay que también prestar atención a lo que también se viene rompiendo un poco el mito de la cultura, la conceptualización de esta cultura de la transición como una cultura adocenada, absolutamente falta de crítica, que también a lo largo de los 30 años de democracia no ha contribuido en nada a promover la circulación de mimbres absolutamente necesarios para combatir esa despolitización heredada tan estratégicamente organizada por el franquismo y que ha permitido que esa noción de miedo siga bastante operativa, como demuestran los compañeros de la Asociación de Recuperación y Memoria Histórica cuando van a intentar abrir una exhumación en cualquier pueblo de España y se encuentran que la gente sigue teniendo miedo de hablar de una fosa de hace 70 años, ¿no? Evidentemente esto tiene que ver con toda una serie de cuestiones que son políticas culturales activas, como fueron las políticas de memoria del franquismo, con toda una cultura profesional de los periodistas. Fue terriblemente patético ver a los compañeros periodistas de la Radio Televisión Pública Valenciana reconociendo cómo se habían autocensurado durante tanto tiempo y haciéndole el caldo gordo a esa presidencia de corruptos, y que esta
parte de, digamos, de sensibilizar y construir nuevos públicos también no solo se hace desde el campo cultural, sino también de las culturas militantes de las organizaciones de los partidos que por ahora han tenido serias limitaciones en este ámbito. Y eso sería un tema para pensar un poco las diferencias del papel que en el caso argentino yo creo que se pueden ver clarísimamente una serie de intelectuales críticos de larga trayectoria, trabajando en relatos, digamos, construidos de manera subalterna, desde abajo, y en ese sentido, pues la perspectiva un poco nacional popular que tú habías señalado antes, ¿no? De hecho, que en este momento el gobierno de Kirchner ha llegado a constituir un instituto para las investigaciones históricas del campo popular, ¿no? Cosas que evidentemente harían por recomponer un relato en el que claramente aquí ha quedado cercenado todo ese ámbito de lo subalterno. Una intelectualidad ausente, ¿no? Tiene que venir Preston a hacer una biografía del rey, que por cierto, es una biografía muy amable con la figura del rey. Es decir, Paul Preston parece que es un hombre crítico, pero en el fondo rescata una figura cuasi mítica del rey Juan Carlos, ¿no? Sí, Andrés. Sí, es que al hilo de lo que has dicho, que me ha resultado muy interesante, de que, claro, la monarquía nunca haría cosas al fascismo, pero nunca habría una monarquía roja. Totalmente de acuerdo. Pero cuidado, sí una monarquía burguesa. Y esto a veces se olvida, porque detrás de lo de monarquía constitucional parlamentaria, lo que verdaderamente se oculta es esto, una monarquía burguesa, como lo fue la gloriosa en 1688, el primer ejercicio histórico de constitucionalización y parlamentarización de la monarquía coincidió con el advenimiento de la burguesía al poder real. Como ocurrió en 1830 en julio en Francia, como ocurrió con nuestra segunda restauración borbónica. Y cuidado, porque esto, que la monarquía se parlamentarice haciéndose burguesa, significa que el principio monárquico como principio tiránico se traslada a la sociedad y sobre todo al mundo del trabajo. Mirad, tengo que estar en un tribunal de tesis, estoy leyendo una magnífica tesis de un doctorando, Jorge Sola, que narra el proceso de desregulación laboral en España desde el 82. Entonces, esto se puede interpretar como la creciente instauración del principio monárquico en la relación laboral, es decir, cómo se ha ido eliminando, cercenando derechos en la relación capital-trabajo del lado del trabajador para hacer que el empresario termine siendo una especie de monarca, un déspota. Y esto es una monarquía burguesa, traslada el principio monárquico a la realidad social del mundo del trabajo, con lo cual sanciona la gran contradicción de nuestra sociedad, y es que aparentemente somos ciudadanos en ese ámbito formal de libertades formales cuando somos súbditos donde nos ganamos la vida. Que tendría que ver con el anteproyecto del aborto. Esta es una gran contradicción. A muchos aspectos, ¿no? Es una gran contradicción, y a la izquierda se nos olvida esto. Pues se nos olvida la historia y nos tragamos lo del parlamentarismo y la monarquía constitucional, que es verdad, que bueno, respeta un cierto principio de representación, pero lo que oculta es la gran transformación. Por eso es lo que hay detrás, por ejemplo, de la reforma laboral, ¿no? Claro. Que por cierto, saludo a Jorge Sola, que es un viejo amigo y un gran compañero mío. Pero que es justamente eso lo que hay detrás. Es que se ha conseguido. El proceso, Manolo, es terrible. Sí, es terrible. ¿Qué se ha conseguido con la reforma laboral? Por no hablar de la última reforma. Claro. O sea, es cómo se ha ido repolitizando la relación laboral hasta convertir al trabajador en un súbdito, claro, sin ninguna libertad. Yo diría más. Sin ninguna libertad. Ni siquiera, hoy un joven ni siquiera es un súbdito, es un siervo. Sí. No, claro. lo digo, siervo. No, puede parecer demagogia, es que es terrible esto. Por ejemplo, un joven de 18 años, 17 años, que va a trabajar en cualquier sitio que trabaje, no está en condiciones de fijar ninguna condición de su vida laboral. Totalmente. Puede trabajar lo que quiera el patrón, al precio que quiera el patrón, firmando lo que quiera el patrón, y mañana en la calle. Claro, es decir, que es la otra cara de lo que decíamos, de la movilización social. Y es monarquía absoluta con monarquía parlamentaria. Pero monarquía absoluta donde se decide... Que es volviendo a lo que tú decías del terror, un segundito, el tema del terror. Que es esto, porque sí, claro,
¿Cuál es la vida de un joven? El terror cotidiano. ¿Qué es lo que le salva a un joven del terror cotidiano? Sus padres, su familia. Es decir, o sea, cualquiera tenemos hijos. Sin nosotros, nuestros hijos serían pobres. ¿Qué parece? Pobres con estudios. Sí, sí, pero Isabelo. ¿Y eso qué sensación da? Ahora te aterroriza, pero si sigues mucho tiempo así, y además te dicen que el país está cambiando maravillosamente y que todo se va a solucionar, llegará un momento que diga, ¿y a mí cuándo me va a tocar esto? Y yo creo que ahí es, en esa tijera, yo creo que va a haber un cambio de perspectiva muy pronto, mucho más pronto de lo que la gente... Ahí está el pesimismo esperanzado o el optimismo trágico del que nos gusta hablar. De todas maneras, Isabelo, vamos terminando. Sí, yo soy un poco más... pesimista. No, pesimista no. Yo creo que se le está perdiendo también el respeto y se está rompiendo el tabú a partir de, sobre todo, pues, en fin, los correos estos de Blesa, a esa oligarquía empresarial, financiera, extractiva, fundamentalmente extractiva, que ha dilapidado, que ha entrado a saco en todas las instituciones del Estado y bueno, tenemos a Díaz Ferrán en la cárcel, ya es algo, en fin, Blesa pues puede ir y algunos otros también. Y el máximo representante de todo eso, la cúpula, el embajador de todo ese tinglao, ha sido el Juan Carlos de Borbón, como sabemos. Y ese personaje, yo diría siniestro del gobierno, que es Ruiz Gallardón, esa contrarreforma que limita derechos y libertades y que apunta a controlar de manera tremenda el Poder Judicial, yo estoy convencido de que llega tarde. Creo que llega tarde. Ni va a blindar la monarquía, ni va a blindar a esa oligarquía. En esa dirección, para terminar, os quiero preguntar a todos con mucha brevedad. Uno es si pensáis que vais a ver, ¿no?, la Tercera República, y también con la misma brevedad, en qué medida hablar de Tercera República no debilita las posibilidades de que llegue la Tercera República, y si no es momento quizá de seguir insistiendo en ese tipo de cuestiones que afectan al papel concreto del rey, a la debilidad concreta del rey, a los cambios en nuestro sistema de derechos, y que ese tipo de cuestiones concretas lleven, ¿no?, a la necesidad de la gente de plantear en el cambio de régimen el advenimiento de una Tercera República, y no... A veces uno tiene la sensación de que ante este cúmulo de errores, de desigualdades que expresa la monarquía, sacar la bandera de la Tercera República parece que incluso diluye el debate. Contadme. Como tú conoces muy bien, somos el pueblo. No diré si somos un pueblo, pero somos el pueblo. Yo estoy plenamente convencido que veré la Tercera República. No tengo ninguna duda. Pero la mejor manera que tengo para pensar eso es luchar por ella. Sí, lo que hay que hacer es luchar por ella, volviendo a lo que siempre hemos hecho los rojos en este país, a unir cosas que aparentemente son diferentes. Hay que unir la lucha de la gente por mayor dignidad, por mayor salario, por mayores libertades reales, con formas de democracia participativa cada vez más serias, con mecanismos que nos lleven a un federalismo de verdad en este país, y al final llamarle todo eso algo, ¿no? En el centro, ¿qué queda? El poder constituyente, constituirnos en poder. Yo creo que esa es la clave. La clave de la Tercera República es que nos creamos que podemos ser poder y exigimos poder para cambiar esta sociedad. Si unimos cambio social con república y contra esta monarquía, yo creo que podemos ganar. Ariel, Manolo, que lo urgente... estamos terminando. Ahora te damos la palabra, Andrés. Un minuto, Ariel. Yo creo que veremos la Tercera República. Habrá que sacarlo de los usos un tanto acartonados que se vienen haciendo desde determinados espacios políticos, que yo creo que las desvinculan desde un trabajo de movilización que lamentablemente recién ahora ha empezado a venir de mano de nuevas generaciones que han descubierto la calle, y en ese sentido me parece que es importantísimo tener pues estrategias claras de que el pueblo tiene que luchar contra los poderosos de arriba, y para mí hay una metáfora muy bonita cuando el 15M de Barcelona rodeó las famosas Torres Negras, donde está el cerebro gris más depredador que tenemos de las estrategias financieras de explotación laboral y privatización, que es el Isidro Fainé, el señor de la Caixa, que por algo es
el patrón de Cristina de Borbón, ¿no? En ese sentido, pues le ha negado a la justicia, entre otras cosas, cuentas en las que la Caixa tendría que haber presentado en el sumario 2, ¿no? Andrés. No, yo creo que, en fin, no tengo ni idea si voy a ver la Tercera República, ojalá, pero lo que sí tengo claro es que lo más urgente ahora mismo es abrir un proceso constituyente, donde efectivamente se exprese, tenga la posibilidad de expresarse el poder constituyente que radica en el pueblo. O sea, esto es claro. Y lo que salga de ahí, que salga. Pero hay tantas cosas que debatir junto con la forma del Estado, que es el modelo social, el horizonte, el modelo de desarrollo, en fin, etcétera, etcétera. Y eso exige necesariamente un nuevo proceso y un gran debate constitucional. Y creo que, perdona, y con esto termino, la izquierda, pero no solo la izquierda, debería centrarse en esta petición. Ajá. Rubén. Bueno, a mí me gustaría pensar este tema de la Tercera República, pero no desde la perspectiva de un punto de llegada, sino como la perspectiva de un punto de partida. Me parece que la idea de llegar a la Tercera República me parece que es una idea un poco congelante, ¿no? Porque ¿qué es la Tercera República, no? Si no es una construcción cotidiana a partir de ahora, ¿no? Entonces digo, y que en todo caso, ¿cómo imaginamos una Tercera República? Me parece que eso es una utopía interesante, ¿no? Pero me parece que hay que la Tercera República hay que empezar hoy, ¿no? No pensar de que hay una tercera ya realizada, ¿no? O sea, la Tercera República somos nosotros. Somos nosotros, ahí está. Me gusta Gracias, más Rubén. esa, sí. Isabelo. Bueno, yo creo que sí que vamos a ver la Tercera República. Yo creo que República se está construyendo ahora mismo, se está construyendo en el mundo de muchos medios de comunicación alternativos, se está construyendo en poderes públicos, en ayuntamientos, en instituciones, en el mundo de la cultura, en el mundo del trabajo, en el mundo de la universidad, se está construyendo República. O sea, hay un proceso que yo creo que es imparable. Pero la República, efectivamente, es un proceso en marcha, pero tampoco creo yo que deba ser, es que se motejaba en su día, decía, bueno, esto es una estación de tránsito. No, es un horizonte, pero un proceso en marcha. Gracias, Isabelo. Pablo. Yo lo que creo es que, no sé si la voy a ver, pero sí voy a ver claramente un aumento de identidad republicana en la España que se nos viene en el futuro cercano. Y mi pregunta es si va a ser capaz esa identidad de vincular bien todas las crisis con el imaginario político republicano. Y la clave está en esa idea de virtud cívica. Si se coloca en el centro, puede conectar todas las crisis entre sí. Por eso me interesa más que nada hacer la pregunta y convivir con la gente que deja de ser monárquica. ¿Cómo se deja de ser monárquico y juancarlista todavía más en este tiempo? Es una bonita pregunta, porque hay procesos vitales individuales que se están dando y yo los convivo, y me gustaría que se convirtiera en un tema de estudio, porque yo también tengo mi propia experiencia de memoria. ¿En qué momento yo dejé de ser juancarlista? Porque todos hemos sido en algún momento, los nacidos dentro de un periodo ya posfranquista o semi-posfranquista, hemos sido monárquicos por educación. ¿Y qué nos pasó para en un buen día decir, yo ya esto me lo dejo de creer? Yo creo que esto está pasando a muchos ciudadanos españoles y eso es lo que es interesante. Qué drama para mí dejar de ser juancarlista. Por problemas técnicos no tenemos hoy Tuerca Rap, pero vais a poder escucharlo en nuestra página web, en nuestra página de YouTube. Parece claro que no estamos por ningún tipo de segunda transición, sino que estamos a favor de una primera ruptura. Y en un debate sobre la monarquía no podemos dejar de recordar a nuestro clásico canciller francés, Talleyrand, cuando decía aquello de es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Esto es La Tuerca, la tertulia, ya saben ustedes, sin miedo y con memoria. Buenas noches.